lo primero agradecerles por esta oportunidad y comentarles lo que en la Sociedad Nacional de Industria estamos haciendo por ayudar en construir una visión país. Cuando asumí la presidencia el año pasado dejé clara mi posición en el sentido de manifestar que los empresarios en el Perú y sobre todo los industriales tenemos un nuevo rol que cumplir. Ya no más cuerdas separadas, ya no más esperar que los políticos y el gobierno cumplan con su trabajo de dirigir y construir una visión país, sino que los empresarios deberíamos de tener una actividad relevante en esta función. Y es así que nuestra institución ahora está tomando la iniciativa de proponer cambios fundamentales para el país. Lo fundamental y principal, creo yo, está en construir una visión de país, una visión de desarrollo sostenido del Perú hacia el 2050. Y esto basándonos en las inversiones productivas de las regiones, es decir, el desarrollo del Perú debe dejar de ser heterogéneo. Nuestras regiones respecto a Lima tienen brechas inmensas, no solamente económicas, sobre todo sociales, que necesitamos cerrar. Y la mejor forma, el vehículo más apropiado para construir un país homogéneo son las inversiones productivas. Y en eso estamos empeñados, ¿no? Correcto. A ver, en el Perú siempre se habló que la mejor política industrial era la que no existe, un poco pensando que el mercado podría corregir todas las distorsiones, y esto es absolutamente falso, y tanto así que hoy estamos pagando las consecuencias de no tener una política industrial. El Perú ya probó desde un extremo proteccionista que hizo mucho daño a la industria hasta un extremo liberal en el que dejó en manos del mercado el desarrollo de la industria. Ninguno de estos dos extremos ha funcionado. Por eso es que ahora nosotros proponemos una ley que lo que haga es buscar desarrollar políticas sectoriales en la industria, pero con un enfoque bastante regional, con el desarrollo homogéneo en nuestro país. Sí creemos que la industria tiene que ser impulsada por el Estado. Esto es una política de Estado que se debería desarrollar en el Perú, que trascienda a los gobiernos. No estoy hablando del plan de gobierno de alguno de los que les toque gobernar. Estoy hablando de una política de Estado de largo plazo. Yo estoy seguro que hacia el 2050 el Perú puede convertirse en un país industrializado, pero para esto hay que tomar la decisión. Tomar decisiones como lo hizo Corea, por ejemplo. Un ejemplo clásico es que el Perú en el año 60 le llevaba mucha ventaja en tamaño económico e inclusive en las exportaciones de Perú respecto a Corea. Pero Corea tomó la decisión de crecer, industrializarse, y hoy nos lleva pues una ventaja tremenda. Eso lo han hecho muchos países en el mundo. El Perú todavía no toma la decisión de su crecimiento, porque para tomar la decisión del crecimiento hay que decidir qué sectores potenciar, y esto es nada más que buscar ventajas comparativas en nuestro país. Ya no se puede hablar de una actividad, sobre todo manufacturera, que no sea socialmente inclusiva y que no sea ambientalmente responsable. Y eso es ser sostenible. Y en nuestro país la industria nacional ya hace muchos años tomó la decisión de hacer cambios en sus matrices productivas, y muchas industrias hoy están transitando hacia un modelo circular. ¿Qué es eso? Generar riqueza económica, pero tomando en cuenta el medio donde se desenvuelve, generando y buscando generar riqueza social y construyendo también capital ambiental. Eso es uno de los fundamentos principales de nuestra propuesta de ley. Nuestra propuesta de ley se basa en 3 enfoques estratégicos. El primero es hablar de políticas sectoriales en la manufactura, porque como ustedes entenderá, la manufactura tiene diversos sectores. Tiene sectores como el textil, pesquero, acuicultura, maderero, plásticos, en fin, metalmecánico. Son muchos los sectores que pertenecen a la manufactura, pero cada uno de ellos tiene particularidades, necesidades específicas que tienen que ser regulados y tienen que ser incentivados para su inversión. Eso es política sectorial. Lo mismo que hicimos
con el sector agro en el año 2000, que impulsó tremendamente la agroindustria y que hoy nuestro país es potencia en el mundo de la agroindustria gracias a una política sectorial agraria, lo mismo queremos hacer y replicar para los diferentes sectores. Sectores que por supuesto hay que escogerlos debido nuevamente a nuestras ventajas comparativas. Esto es política sectorial. El segundo es enfoque territorial. Nuevamente le digo que el Perú se convirtió en un país muy heterogéneo por pensar en Lima y solo desarrollar Lima. Y las condiciones de inversiones productivas se concentran en Lima. Tanto así que el PBI manufacturero en Lima es casi el 60%. Y en más de la mitad de las regiones de nuestro país, el PBI manufacturero no llega al 1%. Esto ha traído como consecuencia grandes brechas sociales en nuestras regiones y en Lima, comparadas. La pobreza se asienta más en las regiones donde no hay inversión productiva. Y esto es una correlación que nosotros lo hemos hecho a nivel de nuestro país, de las regiones comparadas, regiones del interior con las de Lima, como que también se pueden apreciar en el mundo. Los países industrializados, así como las regiones que tienen más inversión productiva en nuestro país, son los que tienen mejor índice de desarrollo humano, es decir, calidad de vida para su población. Esa correlación es directa. ¿Qué queremos generar nosotros? Un país más homogéneo. Y para eso usamos y utilizamos un mejor vehículo, que es inversiones productivas en las regiones. Ese es el enfoque regional, el enfoque territorial. Y el tercer factor estratégico es el de sostenibilidad, como usted le decía. No puede haber ya industria ni actividad empresarial en el Perú ni en el mundo que no sea sostenible. Y ya no es un tema de moda, como alguna vez lo he escuchado en alguno de los foros. Está de moda el tema de economía circular, está de moda el tema de sostenibilidad. No, señores, esto no es un tema de moda, es un tema de respeto al lugar donde desarrollamos negocios. Tenemos que ser compatibles y generar riqueza social, y también ninguna actividad industrial manufacturera tiene que ir contra el medio ambiente. Esas actividades son fundamentales. El Perú decidió acogerse a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, a los 17 ODS, y creo que estamos haciendo aún poco por ellos. En el año 30 tenemos que dar cuenta de cómo hemos avanzado en estos objetivos. Un compromiso de la Sociedad Nacional de Industrias es aportar y colaborar con estos objetivos de desarrollo sostenible. Tanto así que en la Semana de la Industria que se realizó en junio en nuestra casa, instalamos la mesa de trabajo del ODS 09, Industria, Sostenibilidad e Innovación. Esto lo estamos haciendo con Perú Sostenible, una asociación que está llevando, digamos, los ratios de los avances de los ODS en el Perú. Entonces, estos son los tres enfoques estratégicos que necesariamente tienen que regir esta nueva visión de desarrollo sostenible del Perú. Es correcto, necesitamos dar el ejemplo en eso. Yo también dije cuando asumí la presidencia de la sociedad que necesitábamos buscar la manera de cómo las regiones empiecen a desarrollarse y algo que siempre he dicho, la descentralización en el Perú tiene que venir desde las regiones, no es algo que se va a desarrollar en Lima hacia las regiones, se hace al revés. Las regiones son las que tienen que no presionar, pero sí tener actividades que las potencien y logren esa homogeneidad. Eso se logra a través de presencia activa en las regiones. Cuando yo asumí la presidencia, la sociedad tenía solo 4 sedes en las regiones. Hoy ya tenemos 8 más la de Lima, 9, y pronto estaremos inaugurando 3 más. La Sociedad Nacional de Industrias estará presente en la mayoría de las regiones, ojalá que en todas. Y nuestra misión es llevar la oferta productiva, es decir, potenciar lo que las regiones tienen en capacidades y en ventajas comparativas, y nosotros tratar de llevar inversiones para que esa región pueda desarrollarse. En el año de gestión que llevo al frente de esta institución, vamos visitando ya alrededor de 18 regiones y seguiremos visitando todas.
Ojalá que yo pueda al final de mi gestión en el próximo año decirles que hemos visitado todo el Perú, porque el compromiso debe ser ese. Si queremos un país desarrollado, no podemos seguir solo pensando en Lima, ¿no? A ver, nosotros somos representantes de la micro, pequeña, mediana y gran industria. O sea, el mito este de que la Sociedad Nacional de Industria solo representa a la gran industria ya quedó en el pasado. Y yo recuerdo mi primera actividad pública fue en Villa El Salvador, justamente, cuando fui a visitar a PEMIBES. Y justamente me recibieron igual, me dijeron bienvenido representante de la gran industria, y fue lo primero que tuve que aclarar. Yo dije, yo no soy representante de la gran industria, soy representante de la micro, pequeña, mediana y gran industria. Y tanto es así que hoy ya son más de 130 asociaciones MIPE a nivel nacional que son socios de la sociedad. APEMIBES mismo ya es socio de la sociedad. Todos los parques, las concentraciones que tenemos a nivel nacional por sectores se han asociado a la sociedad. Hemos tenido el día 15, el día de las MIPES en el Perú, un gran almuerzo aquí con los 130 asociaciones a nivel nacional y con la presencia de la Presidenta de la República, del Ministro de la Producción y el Ministro de Comercio Exterior. Los tuvimos aquí en nuestros jardines de la Sociedad Nacional de Industrias y buscamos el compromiso del gobierno por potenciar este importante sector. El Perú es MIPE y eso hay que entenderlo. Quien no ha entendido eso no va a lograr desarrollar el Perú. El Perú es en un 99.4% micro y pequeño. Mediano y grande son escasamente el 0.6%. O sea, si hablamos en unidades productivas somos casi nada. La gran mayoría es micro y pequeña. ¿Cuál es el problema? Que la mayoría de esas micro y pequeñas, 99.6%, son de subsistencia. Ahí está el problema. Y la subsistencia los lleva a la informalidad. Y a la informalidad los lleva al no progreso. Y esto es un círculo vicioso que ningún gobierno ha podido resolver. Y yo diría inclusive en el Perú hay incentivos perversos a la informalidad y al enanismo empresarial, porque eso es lo que está pasando en nuestro país. Hay muchos incentivos que lo que hacen es que el micro no se convierte en pequeño, el pequeño no quiera pasar a mediano y entonces seguimos en el estatus de micro y pequeño. Y eso necesitamos trabajarlo. Nosotros estamos pidiendo que, por ejemplo, el orden tributario cambie. Usted sabe que tenemos un régimen general en el Perú. Así es. Y el régimen general en el Perú no es más del 8% de las contribuciones. Entonces, dígame usted qué tiene de general ese régimen. O sea, aquí estamos la mayoría en régimen especiales y eso es lo que está haciendo mucho daño en nuestro país. Yo creo que necesitamos repensar en cómo hacer que esa micro transite a pequeña empresa en el corto mediano plazo y el pequeño que se convierta en mediano y el mediano en el grande. Es un tránsito natural que no se da en nuestro país. Mire, le doy un dato. Solo el 1.8% aproximadamente de micros empresarios durante 10 años pasan a ser pequeños. Y de los pequeños a medianos es casi nada. Y otro dato que es mucho más preocupante, que las grandes empresas en nuestro país, en 10 años, el 19% de esas grandes empresas pasan a ser no medianos, no pequeños, microempresas. Eso es algo, o son data de la SUNAT, no son data nuestra, que nos está diciendo que algo está pasando con el orden de las empresas en nuestro país. Algo está pasando que no estamos mirando como Estado. Entonces, no estamos propiciando el crecimiento de estas empresas, por lo tanto, no estamos propiciando el desarrollo del Perú. Este megapuerto va a cambiar el futuro comercial de nuestro país, nos va a convertir en el hub de la región. Este megapuerto va a poder recibir esas grandes embarcaciones que hoy no recibe ningún puerto de la región. Tengo entendido que este es el tercer megapuerto que va a haber a nivel de toda América. Eso va a hacer que las grandes embarcaciones tomen como punto de referencia para toda la zona sur de América el Perú, Chancay, y de ahí se hagan
transbordos a otras embarcaciones más pequeñas para distribuirse a nivel de los países. Eso, complementado con las obras que se están haciendo en el puerto del Callao, convertirían realmente a nuestro país en un hub comercial internacional. Esto potenciaría mucho nuestro mercado hacia afuera, no solo para llevar, sino para traer productos. Yo la pregunta que me hago en este momento es: ¿cómo se complementa eso con el desarrollo de inversiones productivas en el país? Porque no es solamente traer un megapuerto, es generar mercado y productos para esa exportación. Y ahí es donde necesitamos realmente potenciar nuestras inversiones productivas. El Perú necesita crecer en oferta exportadora de primera calidad, y no solo de materias primas, no solamente de los frutos que hoy estamos siendo primeros en el mundo, no solamente de materiales en bruto o de minerales en piedras. O sea, necesitamos darle valor agregado a nuestra producción, y para eso es que queremos una ley nacional de industria. A ver, aquí hay una buena noticia, pero preocupante, diría yo, y mire por qué esta contradicción. El Parque de Ancón fue creado hace 60 años, fue creado en el año 1961 con una ley, y después de 60 años nos han convocado a decirnos que el parque va a estar en 20 años más, ¿no? Porque es lo que demora desarrollar al 100% el proyecto. Entonces, esos largos plazos de ejecución de los proyectos son lo que hace grave daño a nuestro país. Y si a esto le sumo otro dato: en el año 2004 el Perú sacó una ley de parques industriales y se crearon 19 parques industriales a nivel nacional. ¿Cuántos de esos funcionan el día de hoy? Ninguno. Y la pregunta es ¿por qué? Porque están en manos del sector público, se les dio en administración a los gobiernos regionales, que no tienen la experiencia de operarlos. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Los parques industriales tienen que ser manejados por el sector privado. Pueden ser del sector público, pero administrados por el sector privado. Pero esto tiene que hacerse ya, porque si no va a pasar lo mismo que las zonas económicas especiales, que hoy son operados por el sector público y no han tenido éxito. La mayoría de ellas no fomentan las exportaciones ni potencian la producción del país. ¿Qué necesitamos? Igual que en los parques industriales, que las zonas económicas especiales sean manejados por privados. Decisión. A nuestro país le falta decisión, y los años nos siguen sobrellevando sin tomar esa decisión estratégica de crecimiento. El problema está en que el Perú no ha decidido crecer y cómo crecer. Y no estoy hablando de voluntades, porque todos los presidentes que han llegado a nuestro país, a ser presidentes, siempre han querido crecer. Pero nadie ha hecho un estudio estratégico que nos diga cómo vamos a crecer y hacia dónde, qué rutas estratégicas de crecimiento vamos a tener. Minería es uno de ellos. El Perú es un país minero y eso no se puede negar, y es más, qué bien que así sea, y seguiríamos siendo y debemos seguir siendo un país minero por excelencia. Sin embargo, la industria manufacturera no ha sido agregada y complementada en esta actividad minera, y ese es un grave error. Y la Ley General de Industria que estamos proponiendo justamente incide en uno de esos sectores: proveeduría a la minería y desarrollo en valor agregado a los minerales que estamos exportando. Estamos en una era en la que la electromovilidad está demandando mucho cobre, por ejemplo, muchísimo cobre. El mundo está demandando, nosotros seguimos exportando material en bruto. Podríamos tener siderúrgica, podríamos tener plantas de transformación para que aquí se agregue valor agregado, como lo hace Chile, por ejemplo. Chile fomenta, por ejemplo, que todas sus tuberías de distribución de gas internas en un domicilio sean de cobre. ¿Para qué? Para usar su materia prima y transformarla y darle valor agregado. Eso deberíamos fomentar nosotros en nuestro país. Buscar darle valor agregado a estos materiales. El cobre, el litio son los materiales del futuro que están siendo demandados y van a ser demandados. Podríamos generar nosotros, a través de la extracción del litio, toda una industria de baterías, por ejemplo, que están sumamente demandadas con este tema de electromovilidad,
y del cambio de matrices energéticas. El Perú debe anticiparse y empezar a generar manufactura donde el mundo ya está caminando, ¿no? Yo diría que en el Perú los industriales, los que hemos podido y hemos perseverado en esta actividad, hemos podido desarrollar industrias a pesar de todas las trabas que el Estado nos pone y en sus diferentes dimensiones. Y empezamos desde la municipalidad distrital, la provincial, el gobierno regional, el gobierno central. O sea, no se nota un compromiso del Estado en acompañar el emprendimiento. Usted pone una empresa el día de hoy, una empresa de cualquier tamaño, desde la micro hasta la grande, inmediatamente tiene a todas las instituciones del Estado tocándole las puertas. Y ojalá fuera para ayudarnos, para decirnos cómo te ayudo a crecer, te acompaño 3, 5 años de tu vida institucional inicial para fortalecerte, para convertirte en una empresa sólida que pueda generar riqueza económica y social para el Perú. Eso no existe. Entonces, en nuestro país estamos ya casi acostumbrados a que nos toquen la puerta a buscarnos la sinrazón. Y una de esas es la que usted acaba de mencionar. Hay temas de inspecciones de municipalidades distritales en Lima que están haciendo mucho daño a la industria. Y hay cierres de grandes fábricas, y no estoy hablando ni siquiera de una pequeña, mediana, estoy hablando de grandes fábricas transnacionales que están operando en nuestro país por décadas, y viene un inspector municipal y los cierra de la noche a la mañana por argumentos tan absurdos como el que les voy a contar. En 2 de ellos nos han comentado que han sido cerrados porque en la licencia de funcionamiento no decía oficinas, decía fábrica. ¿Y a quién se le puede ocurrir que uno puede administrar una fábrica sin una oficina al costado, ¿no? Entonces, cosas tan burocráticas y absurdas como estas llevan al cierre. Nosotros creemos que ahí hay una mala aplicación de la ley. Yo sí entiendo que el gobierno local tiene toda la potestad y el derecho de cerrar una planta cuando pone, por ejemplo, en peligro la vida del trabajador, cuando se pone en peligro la seguridad de la ciudadanía, cuando se pone en peligro cualquier otro factor, pero por un tema administrativo llevar a cerrar una planta de producción que toma 2 o 3 días reactivarla nuevamente y da mucha mano de obra y genera mucha riqueza económica en el país, eso es no pensar en el desarrollo del país. Yo creo que hay un divorcio entre lo que significa el desarrollo económico del país y el acompañamiento de las diferentes instituciones del Estado, ¿no?